Destruyendo moldes. Atrévete a pensar diferente. El podcast que te desafía, rompe estereotipos y derriba barreras. Es hora de liberar tu potencial y dejar que tu vida fluya sin límites. Bienvenido a un viaje emocionante y de destrucción constructiva. ¿Cómo estás, mi queridísima amiga? Bien, mi queridísimo amigo, ¿cómo estás? Muy bien, una semana más. Happy birthday, Javi. Fue tu cumple. Muchísimas gracias. Sí, ayer Ya me alcanzaste. Y tú ya te pensaste que alcancé. no me puedes ver superior a ti en nada. Eres un competitivo. Tengo que respetar a mis mayores. Cálmate, cálmate. Felicidades, Ya, amigo. ya 48, amiga. Suenan bonito, ¿no? ¿A poco no? Bonito, es un número padre, me gusta. Muy bonito, muy bonito. Oye, ¿y qué vamos a reflexionar? A ver, con esto de los cumpleaños y las Pues eso está padre. patrias. Mira, normalmente cuando uno cumple años, está hablando de cambio y de muchas cosas. Y a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, cuando se acaba un año, normalmente de año este, por calendario, nos hacemos muchos propósitos, ¿cierto? Tú ahorita que cumpliste años, pero se acabó tu año de edad, ¿te hiciste algún propósito? ¿Quieres cambiar algo? Fíjate que sí, pero es algo más profundo. Ahorita que te escuchaba que decías de esos propósitos que a veces hace uno a fin de año, en Navidad, en fin de año, Año calendario. año calendario, a veces son como que muy, a veces, no digo en todos los casos, pero a veces son un poco superficiales, ¿no? Pues son deseos. Sí, exacto, que es distinto. Fíjate que yo esta vez fue algo más como estoy en ese proceso de soltar esas cosas que no sirven, pero que a como estorban para que, y era lo que platicábamos hace rato, para que esa transformación, ese proceso de transformación que es de toda la vida, pues realmente fluya y realmente tenga un efecto poderoso en tu día a día. Pero a ver, acabas de meter una palabra que es transformación. ¿Es lo mismo cambio que transformación? No, te voy a decir por qué. Cambio puede ser algo muy temporal. ¿Sabes qué? Cambio mi comportamiento, cambio algunos patrones, algunos hábitos por unos días y después regreso a lo mismo. Eso puede ser un cambio, cambié unos días. Yo transformación lo veo como algo más radical, más permanente y a largo plazo. Y obviamente no es algo que ya acabaste y se acabó. Para mí la transformación es un proceso que continúa para toda la vida, pero que efectivamente esos pasos que vas dando en este camino de transformación son permanentes, van más allá que un cambio. Pero ¿por qué? Sería bueno explorar, ¿no? Porque fíjate, muchas veces nos quejamos de que es difícil cambiar o que te propones cambiar, pero regresas a lo mismo. Y yo creo que aquí es donde radica la importancia de las dos palabras. Cambio, como bien lo dices, hasta puede ser cambio de lugar de una cosa a otra, te cambias de ropa, te cambias de casa, pero sigues siendo el mismo. Exacto. La transformación es como un licuado. Cuando tú pones los ingredientes y los licúas, eso ya no vuelve a ser lo mismo. Claro. Nunca, mente, nunca. A veces el cambio, por ejemplo, nosotros que damos cursos o coaching, a veces la gente dice, ah, sí, o les llega mucho, pero si realmente no se meten en una licuadora, un proceso, sí fue un buen momento, sí fue una buena reflexión, pero en eso se queda, porque no hay algo adentro que se haya movido que ya no pueda regresar a ser lo mismo. Totalmente de acuerdo.
Yo creo, amiga, que la transformación es un convito de dos cosas. A ver. Hay combos este día. Yo creo que la transformación tiene que ver con un cambio de pensamiento, un cambio de creencias, un darte cuenta de algo, pero ponerlo en práctica. Notar, Todo, amigo, cambiar, más acción. pero te das cuenta y lo haces consciente. Es que de verdad es bien diferente el proceso. Ujú, Porque, por ejemplo, cuando nosotros damos coaching y sobre todo ahora que vimos lo de los tres principios, lo que te dicen es cuando una persona tiene una revelación, ¿te acuerdas? Que no ujú. es lo mismo que yo te diga, Javi, ya viste, te diste cuenta y que tú me digas, sí, suena interesante y que platiquemos y todo, a que de pronto en la conversación tú digas, hasta la cambia cara, la cara cambia, todo cambia. ¿Por qué? Porque es como si te echaran un chapuzón de agua fría Y a partir de ahí ya no es lo mismo. y ya no vuelve a ser igual. Exacto. Pero es un nivel de conciencia interesante, de aceptación, de autoexploración, porque te digo, yo lo he visto mucho en los cursos, ¿no? Y de verdad hay gente que sí se mueve, que te dice que es importante, pero esas mismas personas te las vuelves a encontrar y quizá no ha habido un cambio Ujú. poderoso porque no hubo una transformación, porque sí les hizo clic, sí les movió cosas, pero no hubo ese licuado que los llevó a no poder regresar a eso mismo. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que como ser humano es muy interesante porque yo creo que todos hemos estado en algún momento, o los que nos interesa mucho esto de la transformación, en muchos procesos, pero hemos regresado a lo mismo. A todos nos ha pasado. Una, porque te resistes; dos, porque tienes miedo; tres, porque no aceptas el reto, porque de verdad es un reto una transformación. Es Claro. como la mariposa. La mariposa en el momento que entra a la crisálida no la pasa nada bien, nada bien. Pero ese proceso la lleva a salir con alas. A veces no nos damos la oportunidad de vivir ese proceso. Y es más fácil vivir con nuestras creencias, con nuestras historias, que Círculo realmente de dar confort. la oportunidad de vivir esto. Ok. No está sencillo, pero realmente somos el resultado de lo que hacemos, no hay más. Y si Totalmente. no empezamos a considerarlo, pues evidentemente vamos a decir, es que las cosas no cambian. Y la verdad es que tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo. Tiene que ver, la transformación tiene que ver con mindset, pero también tiene que ver con hacer ese músculo de conciencia que te lleve a vivir eso que notaste. Porque si no, nada más se queda en un notar, como tú decías, una revelación, pero realmente no hay una transformación porque no lo llevaste a la práctica, no hiciste un cambio de patrones, no hiciste un cambio neuronal, entonces simplemente se quedó en un notar y por eso es que la gente pareciera que no cambia. Y ojo, hay que traerlo a la conciencia. Ey. Eso es lo más importante. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Tenemos un 5% de conciencia, de un 100%. Eh, Hace rato que platicamos acerca del tema, te decía que se me figuraba un iceberg. Un iceberg es sumamente profundo. Solo vemos la puntita, pero debajo del iceberg hay una cantidad de hielo impresionante que te ha costado en este caso a ti y a mí 48 años construirlo, que cada quien haga sus cuentas. Ese iceberg está muy arraigado y destruirlo requiere de un gran esfuerzo, requiere Duele. de mucha reflexión. Hay gente que puede tener 70 años, hay gente que puede tener 20, los años que quieras, y te has dedicado a construir ese iceberg. Pero tengas la edad que tengas, si tú estás decidido a hacer algo, es como ir nadando por encima del agua y al encontrarlo,
meterte en un clavado, No hay más. empezar a cincelear. Y no está fácil. No Nada está fácil. fácil porque requiere de tomar aire, requiere de aguantarte el aire, requiere de topar con pared. De pronto es demasiado duro. Pero la realidad es que al fin y al cabo no es indestructible. Exacto. Lo Sí. que en ocasiones es destructible es nuestras ganas de hacerlo, nuestra conciencia, nuestra capacidad, lo que nosotros le damos de peso a ese bloque de hielo tan grande. Y es cierto que es un trabajo de valientes, que requiere mucha intención, fuerza de voluntad, ir paso a paso, tener paciencia, porque hay momentos que no la pasas bien, lo que decías de la mariposa, ese proceso de transformación, hay momentos que no la pasas bien, te topas con tus demonios, hay que cincelar Con tus historias. y duele soltar eso, no es sencillo, pero no es imposible, sí se puede. Sí se puede y sobre todo, por ejemplo, hoy tú que estás en un comienzo de etapa de tu vida, es, híjole, a veces darte la oportunidad de esa autorreflexión. Hoy justo en un curso me preguntaban, a ver, Carla, ¿y tú cómo te das cuenta, no? ¿Cómo puedes analizarlo? Les decía, es que parte de cada uno de nosotros y de, a lo mejor, amigo, hasta el diálogo interno que tenemos, ¿no? A veces le llaman que es nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo. Y la manera en la que tú hablas es la manera en la que empiezas a construir. A veces ya damos por determinadas muchas cosas y no nos damos la oportunidad de explorarlas, de ¿Mm? cuestionarlas. Por eso cuando hablamos de cambio lo vemos tan imposible, porque ya lo intenté, ya lo intenté 3 veces, 4 veces, pero en realidad qué maravilloso es ser niño, porque un niño no lo intenta uno, ni lo intenta dos, ni lo intenta tres, lo intenta cuantas veces es posible. Hasta que lo logre. El aprendizaje mayor de nuestra vida es ese en esa edad y bendito porque no tenemos límites, los límites los vamos construyendo, pero un niño, todos sus primeros años de vida es una constante transformación, a diferencia de los cambios ya en la adultez. ¿Y sabes por qué? Porque no cuestionan, Mm. simplemente fluyen. Y te aseguro que les duele. Tú ahorita que tienes hijos más chiquitos, has de recordar que ahorita que están creciendo hay días que lloran del dolor de huesos, porque crecer duele, transformarse duele, pero van a terminar siendo muchachones grandotes donde ese dolor valió la pena. Y no hablamos de dolor de masoquismo ni de No, sufrimiento, no. sino es un dolor que te lleva a esa transformación. Fíjate, y es que el dolor es parte de la vida, no lo puedes evitar. El sufrimiento es opcional. Sí, y es la realidad de todas las cosas. Mira, como bien dices, esto es de valientes, porque algo que también comentábamos es, nunca vamos a terminar de aprender, ni vamos a terminar de dejar de transformarnos. Nunca. Y si a veces creemos que ya lo logramos, es cuando quizá perdemos piso. Y ese piso a veces puede ser muy peligroso, Ujú. porque en realidad no nos permitimos el autoobservarnos, ¿no? De pronto, cuando yo les hablo de esta parte de víctima y protagonista, les digo, ¿qué actitudes tiene el víctima y qué actitudes tiene el protagonista? Les digo, ¿de qué lado estás? Y se quedan así, ¿no? Muchos, los que llegan y me dicen, yo soy protagonista, de verdad me la acerco y les digo, felicidades, ¿me das tu autógrafo? Se quedan así, ¿no? Le digo, mira, yo creo que todos tendemos a ser protagonistas, pero inevitablemente estamos del otro lado Y también. estamos del otro lado. La única manera de cambiarlo es viéndolo. Porque si tú no lo ves, pues evidentemente iba a seguir y tú vas a seguir pensando que es cosa externa tuya. Entonces, hoy yo creo que para poder estar en este proceso necesitamos dejar de un lado el victimismo, de las circunstancias, de es lo que me tocó vivir y tantas cosas que nos contamos.
y empezar a tomar las riendas de nuestra vida y ser protagonistas a costa de lo que sea, del To- pase lo que pase, ¿no? Totalmente. Fíjate, en la mañana estaba con un cliente, hablando justo de esto. Él me decía, porque le pregunté, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con imponiendo en práctica esto que estamos trabajando? Y me decía, pues tengo que serte muy sincero, o sea, pues la verdad no está tan fácil. O sea, no puedo decir que ya todo me está saliendo bien porque que es muy difícil hacer los cambios, me cuesta mucho trabajo. Y le digo, es que eso es lo que yo quería escuchar que me dijeras. ¿Cuáles son esos retos que estás viviendo para llevarlo a la práctica? No que me digas que todo está perfecto, porque entonces quiere decir que no está tan perfecto. Y le decía, el error no está en si es fácil o no hacer los cambios. El tema es que si tú crees que el cambio va a venir de afuera para que entonces tú estés bien, ahí está el error. El cambio lo tienes que hacer tú interno. Y a partir de que lo hagas interno, vas a ver cómo eso se va a reflejar hacia afuera y las cosas van a empezar a fluir distinto. Y le hizo sentido. Efectivamente, no es fácil, ¿No? pero te lo puedes hacer más complicado si crees que el cambio tiene que suceder primero afuera para entonces tú sentirte bien, cuando es lo que tú estás diciendo, hay que voltear a ver hacia adentro, cambiar uno, para entonces ese cambio de perspectiva te va a hacer ver que las cosas hacia afuera quizás no estaban tan difíciles como tú lo estabas viendo. Y dejar de condicionar, ¿no, amigo? Dejar de condicionar a las cosas y más bien nosotros buscar hacerlas posibles. Claro. Porque yo creo que obstáculos vamos a seguir encontrando, Y es porque parte. no son nuestros ¿Mm? y nosotros no podemos controlar todo lo que ocurre. No. Pero lo que sí podemos hacer es, ¿y qué hago con con eso que me pasa, ¿no? Realmente este tema de la transformación me parece un tema muy interesante porque es la que realmente nos puede llevar a empezar a construir cosas distintas, a ver el mundo de manera diferente. Yo me acuerdo cuando empecé en este proceso, en el inicio de esto que llevo apenas recorrido, cuando empecé a darme de cuenta de las cosas. Primero fue maravilloso, pero luego fue terrible porque me di cuenta que yo no tenía el valor de hacer algo diferente. Mm. ¿Y qué crees? Que me enojé muchísimo porque yo decía el cambio no sirve. Y lo peor de todo es que yo empecé a echar culpas y a buscar culpables afuera, Mm. cuando realmente yo no tenía el valor ni la conciencia de aceptar esto que tú dices. Tengo que trabajar en mí para que esto se dé. Qué padre que lo vi, que lo descubrí, que me ayudó, pero de nada sirve Tiene una si no hago consecuencia. nada con eso, porque si no haces nada con eso, hasta las cosas se te pueden poner peor, porque viene aparte de eso frustración. Ah, claro, Y el clásico es que no es para mí, que no es para ti. Y esa es una afirmación que también estás dando, ¿no? claro. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en esta parte de tu viaje de transformación? ¿Cuáles son las experiencias que en este momento estás teniendo? Fíjate que es muy interesante porque retos creo que he tenido muchísimos y sigo teniendo todos los días. Me he aceptado, acuérdate, quiero que ya hasta una vez aquí lo platiqué, que cada vez que tomo, por ejemplo, una certificación es un chapuzón, pero la última que tomé, que es donde estuvimos, bueno, donde coincidimos, este, según yo ya había aprendido mucho y llegué con un ego tremendo y cuando me di cuenta que hablaba de mí me volví a caer al suelo, ¿no? A tocar la realidad y decir, no te has dado cuenta de nada cuando tú creías que tenías todo. Creo que ha sido uno de los principales aprendizajes que he tenido, amigo, porque a veces el ego te gana muchísimo y pierdes esa capacidad de, una cosa es quererte y otra cosa es tener ese ego que no te permita ver más allá de ese amor, ¿no? Y la realidad es que yo creo que
gran parte de lo que he aprendido ha sido a todos los días estar abierta a aprender algo diferente. Y creo que mi trabajo y lo que hacemos es maravilloso porque al fin y al cabo, al estar yo frente a un grupo, lo que digo, creo que va mucho también para mí y eso es un estar en un refresh todo el tiempo y todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo escuchando, porque creo que al fin y al cabo siempre vamos a tener la posibilidad de ver algo nuevo, por chiquito que sea. Y ese es uno de los principales aprendizajes. Nunca dejes de aprender y de sorprenderte de lo que puede ocurrir mañana. Y este trabajo es maravilloso, amiga, por eso me encanta lo que hacemos, porque lo hablábamos hace rato. ¿Cuántas veces estás enfrente de un grupo o estás con un cliente y le estás transmitiendo esa sabiduría que realmente uno es un vehículo, no es que uno sea el sabio, somos vehículos de una sabiduría superior? Pero lo platicábamos hace rato, ¿cuántas veces estás llevando a un cliente a una exploración o estás hablándole de un tema a un grupo y te escuchas y dices, sácale, les estoy diciendo esto al grupo y yo me lo tengo que aplicar también en mi vida, ¿no? Sí. Entonces, eso es un baño de humildad, es esto que tú decías, es un refresh continuo, ese bajarle al ego, ese decir, sí, la vida me dio este regalo de ver un entendimiento que me está transformando, pero que no se me olvide que soy un work in process, que no soy un trabajo ya terminado. Y eso está bien padre. Y mira, hoy te felicito. Te deseo un año lleno de este tipo de cosas que te lleven a seguir construyendo, pero sobre todo la invitación a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, es a que hoy se vayan hacia adentro, que, que gran parte de esa transformación parte de una autorreflexión y de un autoconocimiento. Tú no puedes cambiar algo que no ves. Y cuando lo ves, hay que verlos con esos ojos de amor, porque a veces también es con ojos de juicio, de análisis. Y yo creo que el amor es el que te puede llevar a esa verdadera transformación, porque te vuelve resiliente, te hace, sí que te duela, pero una aceptación desde un lugar distinto y sobre todo buscar la posibilidad de que las cosas se den de manera diferente. Totalmente. Me gusta tu invitación. Gracias por tu felicitación. Y la invitación a todos, como siempre, Destruyendo moldes. y atrévanse a pensar diferente. Un fuerte abrazo. Chao.